Nos adentraremos entonces específicamente en ver algunos aspectos básicos de la teología del pacto. Como les decía anteriormente, en la clase anterior vimos sobre el dispensacionalismo, y después de ver algo sobre la teología del pacto, trataremos de ver esa comparación, esas diferencias que existen entre las dos teologías, la teología dispensacional y la teología del pacto. Vamos a poder hoy ver entonces y poder ver qué podemos aprender esta noche. Ok. Metiéndonos a poder ver algunas definiciones de lo que es la teología del pacto, vamos para poder ir encontrando desde ya la diferencia que existe, tenemos que entender que el dispensacionalismo es el método bíblico de interpretación más popular en la iglesia, no solo americana, sino también latina en la actualidad. Y es que lo ha sido desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XXI, aunque han tenido bastantes cambios en el transcurso del tiempo. Recuérdense que tanto la teología dispensacional como la teología del pacto trata la manera de poder interpretar y de contarnos la historia de la Biblia, cómo Dios se ha relacionado con el ser humano en las diferentes etapas de la historia. La teología del pacto no es tan mayoritaria, sino que es más que todo utilizada dentro de las iglesias reformadas o calvinistas, por así decirlo. Entre las iglesias que yo podría conocer que utilizan la teología del pacto para poder interpretar los métodos bíblicos, pues podría ser las iglesias presbiterianas reformadas, iglesias bautistas reformadas, iglesias luteranas. Son aquellas iglesias que han guardado aún los cambios hechos en la Reforma y no se vieron muy afectados con los cambios que se dieron en los últimos siglos o decenas de años, ¿verdad? Sino que más que todo se han quedado con la Reforma, por eso son conocidos ellos como iglesias reformadas. La teología del pacto y el dispensacionalismo tienen diferencias, ¿sí? Si nosotros nos metemos profundamente a estudiar, nos vamos a dar cuenta que llevan a conclusiones opuestas, ¿sí? Pero al final de todo, debemos de ser claros. Ambas se adhieren a lo esencial de nuestra fe cristiana evangélica. La salvación es por gracia solamente, únicamente por medio de la fe en Cristo y para Dios solamente. Entonces, al final de todo, las dos teologías llegan a esta misma conclusión. Ok. Seguimos tratando la manera de poder ver sobre qué es la teología del pacto. Y entonces también debemos de entender que el dispensacionalismo, como vimos en la clase anterior, ve las escrituras, ve la historia de la Biblia en una serie de 7 dispensaciones. Ya vimos detalladamente cada una de ellas en la clase anterior. Una dispensación puede ser definida como los medios en los que Dios se relacionó con el hombre y con la creación durante un periodo de tiempo específicamente. La teología del pacto, a diferencia de las dispensaciones, mira a las escrituras a través de los pactos o del pacto que Dios hizo con el hombre, con el ser humano. La teología del pacto tiene dos pactos primordiales.
el pacto de obras y el pacto de gracia. En ocasiones, algunos teólogos mencionan un tercero, que es el pacto de redención, pero generalmente lo mira de dos: el pacto de obras y el pacto de gracia. De estos dos pactos proceden los otros pactos, que es lo que vamos a ver hoy. El pacto de Dios en el Edén, el pacto con Adán, el pacto con Noé, y son los 8 pactos que ellos creen que está dividido el tiempo en el cual Dios se relacionó con el ser humano. Lo importante que hay que tener en cuenta es que estos pactos descritos en la Biblia, los que mencioné con anterioridad, los de Noé, Abraham, Moisés, David, el nuevo pacto, son esquemas de uno de estos dos, del de obras o del de la gracia. Para la teología del pacto, o para aquellos que siguen la teología del pacto, entienden que la Biblia revela que a Dios le ha placido establecer pactos con los seres humanos. 8 de estos pactos se hallan mencionados en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y ellos incorporan los hechos más vitales en la relación que el hombre ha tenido con Dios a través de toda la historia de la raza humana. Cada pacto va a representar un propósito divino y diferente, y la mayoría de ellos constituye una absoluta predicción, como también una promesa inalterable del cumplimiento de todo lo que Dios ha determinado. Si llevamos nuestra consideración del tema hasta el tiempo cuando los pactos fueron hechos, nos vamos a dar cuenta que ellos siempre anticiparon el futuro y tenían el propósito de ser un mensaje de certidumbre para aquellos con quienes el pacto fue establecido en su momento. Vamos a meternos de lleno con los pactos, pero creo que en esta pequeña introducción hemos entendido a qué se refiere la teología del pacto. Así como la teología dispensacional trata de interpretar cómo Dios se relacionó con el ser humano por medio de dispensaciones, o sea, tiempos de administración, específicamente. Ahora, la teología del pacto creen que Dios se relacionó con el ser humano por medio de los pactos que hizo Dios con el mismo ser humano. Así es como se interpreta. Y es lo que veremos a continuación. Veamos el primer pacto. El primer pacto, agradezco que puedan tener su Biblia a la mano, sea una Biblia física o virtual, para que podamos leer ciertos versículos que vamos a ir encontrando, tal vez no todos, pero sí algunos, y así poder ir entendiendo de mejor manera lo que estaremos viendo en este momento. El primer pacto es el pacto edénico, ¿sí? Este es el primero que Dios hizo con los seres humanos. Este pacto fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y bendición o la muerte y la maldición dependía de la fidelidad de Adán. Aquí vamos a darnos cuenta de algo muy importante. En la teología del pacto se cree que hay pactos condicionales e incondicionales. ¿A qué se refiere eso? Recuerda usted que un pacto, salgamos un poquito del tema bíblico, teológico que estamos viendo, cuando alguien es un pacto con alguien, está llevando a cabo una promesa o un contrato, ¿verdad? Alguien cierra, se toma la mano con alguien y bueno, se dice, bueno, yo voy a hacer esto, hagamos, pactémoslo, yo hago esto, tú haces lo otro. La falta de fidelidad en la actualidad ha hecho que esa clase de pactos o contratos sea llevado por medio de un documento escrito y hasta incluso pues verificado por un abogado, ¿verdad? Pero algunos de esos pactos son condicionales o incondicionales. A veces yo hago un pacto con alguien esperando que también la otra parte haga algo. Ese es un pacto condicional. Pero un pacto incondicional es cuando yo hago algo aunque la otra parte no tenga que hacer nada. Así también vamos a encontrar que de esos 8 pactos,
los teólogos de esta teología entienden que unos son condicionales y unos son incondicionales. Este primero, el pacto edénico, es un pacto condicional. O sea que Dios promete algo a los seres humanos esperando recibir algo también de ellos. Y en este pacto específicamente, Dios pues promete la vida y la bendición dependiendo de la fidelidad que tenga Adán. Específicamente, vamos a darnos cuenta que está hablando de la obediencia, algo que al final de todo no pudo cumplirse, ¿verdad? Y podemos ir a encontrar un poco sobre estos pactos. El primer versículo que encontramos acá es Génesis 1, del verso 26 al 31. Voy a leerlo rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Intentaré hacerlo rápido. Presta atención. Génesis 1, 26 al 31 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hombre los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que dé semilla os dará de comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les dará para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fuera tarde, la mañana, el día sexto. Vemos acá entonces que aquí es establecido el primer pacto. El pacto edénico incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. En este pacto incluía la responsabilidad que tenía Adán sobre la raza humana, sobre sojuzgar la tierra, sobre tener dominio sobre los animales, sobre el cuidar el huerto, pero tenía una responsabilidad, y era la de no comer del árbol del conocimiento del bien y mal. Fracasaron los primeros hermanos, Adán y Eva, al comer de la fruta prohibida. Y entonces fue impuesta la pena de muerte por la desobediencia. Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron nacer de nuevo para ser salvos. Más tarde también murieron físicamente. Su pecado hundió a toda la raza humana en un modelo de pecado y en un modelo de muerte. Este es el primer pacto, el pacto edénico. Entonces, así como la teología dispensacional, se cree que Dios trató divinamente y de manera diferente por determinadas organizaciones del tiempo. Aquí se cree que fue por los diferentes pactos que Dios hizo con el ser humano. También Dios trató con el ser humano de manera diferente. Y el primero de ellos es el edénico, en el cual pues hemos podido ver las condiciones del pacto, las responsabilidades que tienen los seres humanos. El segundo pacto es el pacto adámico. Y este fue hecho con los seres humanos, Dios con los seres humanos, después de la caída. Acá se detalla el lugar de la mujer en cuanto a estar sujeta a una concepción múltiple, al dolor y a la pena en la maternidad, y en cuanto a la posición del hombre como cabeza. Aquí en Génesis 1, 26 y 27 podemos leer parte de este segundo pacto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, aves del cielo, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó el hombre a su imagen, a la imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Ya habíamos leído este versículo anteriormente. Leamos algo que dice Primera de Tito,
2:11. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrado en hijos y permanece en fe, amor y santificación con modestia. Quiero hacer aquí un paréntesis y recordarles que el objetivo de este curso es de tal manera hacer una comparación entre la teología dispensacional y la teología del pacto. Entonces, yo como moderador de la clase voy a estar dando información sobre las creencias dispensacionales de la clase pasada y hoy sobre la teología del pacto de una manera neutral, ¿verdad? No diciendo esto creemos o esto creen, sino que esto se cree. Esto creen los teólogos de ellos, ¿verdad? Para después llegar a ciertas conclusiones. Bueno, en este pacto adámico, damos cuenta entonces que se detalla específicamente el lugar en cuanto a la mujer y específicamente en cuanto a estar sujeta. El hombre también debería de ganar el pan con el sudor de su frente. También eso está marcado aquí en este segundo pacto. Y también se entiende que la vida del hombre sería dolorosa y con la muerte por final. Aquí están los versículos que nos van a ayudar a poder entender estos pactos. Por un periodo bastante extenso, el hombre continúa desde su punto en adelante viviendo bajo el pacto adámico. Como esta creencia para quien cree en la teología del pacto, pues es muy vital para ellos, a diferencia de otras doctrinas o denominaciones, o a diferencia también de la teología dispensacional, estas denominaciones basadas en la teología del pacto en general, porque hay algunas que ya han hecho variaciones, pero de manera general, son aquellas que también creen que, por ejemplo, la mujer no puede obtener la posición como pastora, que la mujer no puede predicar y no puede enseñar, lo toman de manera literal. Algo que las doctrinas actuales, modernas, dispensacionales y también de otras doctrinas en la actualidad, pues no lo toman tan así. Ahora ellos sí se lo toman así como lo indica este segundo pacto. El tercer pacto es el pacto de Noé y fue hecho con Noé y sus hijos. Este pacto, mientras que repite algunos de los rasgos del pacto adámico, también introduce un nuevo principio de gobierno humano como un medio de frenar el pecado. Vamos a encontrar sobre este pacto en Génesis capítulo 9, del verso 1 hasta el 18. Así como el pacto adámico era incondicional y revelaba el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé, las provisiones del pacto incluían el establecimiento del principio del gobierno humano, en el que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaban la vida de otro hombre. Fue reafirmado el orden normal de la naturaleza. Entonces, acá en este pacto es donde vemos nosotros que comienza a poder verse el principio de gobierno humano. ¿Esto para qué? Para poder tratar de frenar el pecado. Los versículos que están en la diapositiva nos van a ayudar un poquito a entender sobre ello. Acá en este pacto, el pacto que hizo Dios con Noé y con sus hijos, encontramos que al hombre le fue permitido comer carne de animales en lugar de vivir solamente de vegetales. Es aquí donde comienza ese permiso de parte de Dios para los seres humanos. Al parecer, antes del diluvio, solo se podía alimentar de vegetación. Es aquí, en ese tercer pacto, donde la relación que tiene Dios con el ser humano hace que se puedan alimentar de animales. El pacto con Noé incluía la profecía, ¿sí?, concerniente a los descendientes de sus 3 hijos, y entonces también designa a Sem como el único de quien vendría la línea divina, que seguiría hasta que el Mesías viniera.
El dominio de las naciones gentiles en la historia del mundo está implicado en la profecía concerniente a Jafet, así como el pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia. En el pacto de Noé introdujo la dispensación del gobierno humano. Anteriormente, en el pacto adámico, nos damos cuenta que el juicio a los seres humanos viene por la conciencia humana, pero aquí ya comienza a darse el gobierno humano. Esto, como decíamos anteriormente, para tratar de frenar el pecado. Y vamos entonces al cuarto pacto, al pacto abrahámico. Esta es una de las grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura, y en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas. Primeros versículos para poder entender un poquito más sobre él. Después, cuando ustedes tengan sus diapositivas, van a poder leerlas despacio. Y está Génesis 12, 1, 4, Génesis 13, 14, 17 y Génesis 15, 1 al 7. Primero de todo, hay promesas que fueron dadas a Abraham de que de él tendría gran descendencia. Habría gran descendencia, ¿verdad? Génesis 7:6 nos ayuda a entender. Y también él tendría mucha bendición personal, que su nombre sería grande y que él personalmente sería una bendición. A diferencia de una creencia dispensacional, dése cuenta la manera que dice el texto. Dice que él tendría mucha bendición personal y que él sería una gran bendición. Para los seguidores de la teología del pacto, esas bendiciones, estas promesas son específicamente para él, para Abraham. No tanto como es interpretado en algunos círculos cristianos en la actualidad, donde esas promesas dadas de Abraham también pueden ser recibidas por nosotros mismos en este momento. Para ellos, esta promesa, la interpretación es que en este pacto, esta promesa es específicamente para él. También a través de Abraham fue hecha la promesa de que vendría una gran nación. En el propósito de Dios, eso tiene referencia primeramente a Israel y específicamente a los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada las promesas de la tierra. Podemos encontrar lecturas de Génesis 12:7 y Génesis 15 del 18 al 21. También hay una tercera área en este pacto abrahámico, y es que la promesa que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero, ¿verdad? Hay, aparte de las de promesas personales para Abraham, individuales, también hay promesas que van a traer bendición al mundo entero. Todo esto tendría cumplimiento en que Israel sería el canal especial de la revelación divina de Dios, la fuente de los profetas, quienes revelarían a Dios y proveerían de la escritura a los escritores humanos. En forma suprema, la bendición a las naciones será provista a través de Jesucristo, quien sería un descendiente de Abraham. Dada la relación especial de Israel con Dios, Dios pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijeran a Israel y una bendición sobre aquellos quienes bendijeran a Israel. Eso está en Génesis 12:3. Pero repito, este cumplimiento en que Israel sería el canal de la relación de Dios y también la relación especial de Israel con Dios, y Dios pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijesen a Israel y una bendición sobre aquellos que bendijesen a Israel, es algo que se estaba dando en ese pacto, ¿verdad? No es algo que puede estar sucediendo en la actualidad, según en la creencia de esta corriente teológica. El pacto con Abraham, asimismo, como el que se tuvo con Adán y con el de Noé, es incondicional. O sea, que Dios dio el pacto sin esperar recibir algo a cambio. Fue algo dado por gracia, por decirlo de esa manera. ¿Sí? Mientras que cualquier generación particular de Israel podía disfrutar de sus provisiones, con solo ser obedientes, y podrían, por ejemplo, ser guiados hacia la actividad si ellos eran desobedientes. El propósito esencial de Dios para bendecir a Israel
para revelarse a sí mismo a través de Israel, para proveer redención a través de Israel y para traerlos dentro de la tierra prometida, es absolutamente cierto, porque depende del soberano poder y voluntad de Dios, más que de un ser humano. Por eso este pacto era incondicional, porque era algo que Dios quería hacer. A pesar de los muchos fracasos de Israel en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo y encauzó la escritura de los textos sagrados y finalmente nació Cristo. Vivió y murió y se levantó resucitado exactamente como la palabra de Dios lo había anticipado. A pesar del fracaso humano, los propósitos de Dios son ciertos en su cumplimiento. Y entonces llegamos al quinto pacto, el de Moisés, el pacto mosaico, que fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel. Mire cómo va cambiando. El pacto, por ejemplo, el 3 fue el pacto de Noé y fue hecho con Noé y con sus hijos. Después el pacto abrahámico, fueron promesas que se les dio a Abraham y también a la nación entera. Y ahora vemos el pacto que se dio a través de Moisés para los hijos de Israel mientras que estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. O sea, esa es la etapa en que dura este pacto. Podemos encontrar sobre ello en Éxodo 21, Éxodo 31 y 18. En Éxodo, y ampliando en muchas otras porciones de las Escrituras, Dios le dio a Moisés la ley que era para gobernar su relación con el pueblo de Israel. Los aproximadamente 600 mandamientos específicos que se encuentran en estos libros están clasificados en 3 divisiones principales, muy importantes para este pacto. Los primeros son los mandamientos en los que se contienen la voluntad expresada por Dios. Éxodo 21, 26, y son los 10 mandamientos que nosotros conocemos muy bien. Segundo, son los juicios relacionados a la vida social y cívica de Israel, o sea, un poquito sobre la vida cívica, sobre la vida social y política de Israel, en Éxodo 21, 11 y Éxodo 24, 11. Y tercero, las ordenanzas, que aquí son varias. Éxodo 24, 12, 12 y Éxodo 31, 18. La ley mosaica era un pacto condicional, a diferencia de los otros que vimos con anterioridad, que eran incondicionales, porque Dios los daba sin esperar que el ser humano haga algo. Aquí sí fue incondicional, porque necesitaba ver la obediencia de Israel, del pueblo de Israel que estaba viajando desde Egipto hacia la tierra prometida, cumpliendo todos los mandamientos y ordenanzas. Dios los bendeciría, pero si Israel era desobediente, Dios les maldecería y les disciplinaría. Para poder tener un mejor entendimiento, va a ser bueno que ustedes después lean los versículos que acá se recomiendan. Esto es destacado especialmente en Deuteronomio 28. Aunque ya se había anticipado que Israel fracasara, Dios prometió que él no abandonaría a su pueblo, Jeremías 30:11. El pacto mosaico también fue temporal y terminaría en la cruz de Cristo. Aunque tenía elementos de gracia, era básicamente un pacto de obras, por eso era condicional. Dios había prometido algo, pero esperaba que el pueblo también realizara algo, ¿verdad? Y llegamos al pacto 6. Este es un pacto muy interesante, el pacto palestino. El pacto para el pueblo de Israel era un pacto incondicional en conexión con la posesión final de la tierra por parte de Israel. Deuteronomio 30, del 1 al 10, nos va a ayudar a entender un poco sobre ello. Este pacto se ilustra como un pacto básicamente incondicional, o sea, Dios está prometiendo sin esperar que el ser humano haga algo. Sin embargo, tiene elementos condicionales para cualquier generación en particular. La promesa dada a Abraham en Génesis 12:7 y reafirmada luego a través del Antiguo Testamento sería que la simiente de Abraham poseería la tierra, Génesis 12:7. No obstante, a causa de la desobediencia y el fracaso, Jacob y sus descendientes vivieron en Egipto cientos de años antes del Éxodo. Así, manteniendo el propósito de Dios, ellos volvieron y poseyeron
por lo menos una porción de la tierra. Más tarde, a causa de la desobediencia y la negligencia de la ley de Dios, ellos fueron sometidos al cautiverio asirio y babilónico. Todo esto se estaba dando a causa de los aspectos de desobediencia de los líderes en Israel en su momento, ¿verdad? Por eso es que no podían llevar a plenitud la posesión final de la tierra que le tenía que corresponder a Israel. Otra vez, en la gracia de Dios, se les ha permitido volver después de 70 años de cautiverio de Babilonia y reposar en la tierra hasta que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, a pesar de todos los fracasos, a Israel se le promete que volverá a la tierra, vivirá ahí en seguridad y con bendición y nunca será dispersada nuevamente. Aquí hay versículos proféticos en Ezequiel 39, 25 al 29. El retorno presente de Israel a la tierra prometida es, por lo tanto, altamente significativo. Sabemos nosotros que en la actualidad, pues, después de tantos siglos de lucha y guerra, pues Israel ya es una nación considerada así. Y entonces es significativo porque cumple la primera etapa del regreso a Israel, según este pacto, necesario para establecer el escenario para el fin de los tiempos, según la creencia de la teología de los pactos. La vuelta de Israel será completada hasta el último hombre después de que Jesucristo vuelva y establezca su reino. Mientras que cualquier generación pudiera haber sido sacada fuera de la tierra por su desobediencia, el propósito final de Dios de traer a su pueblo dentro de su tierra prometida es incondicional y cierto en su cumplimiento. El pacto palestino, de acuerdo a ello, incluye la dispersión de Israel por la incredulidad y la desobediencia. Veamos qué interesante, ¿verdad? Entonces, según este pacto, hay tiempos de arrepentimiento y restauración. Acá están los versículos en los cuales podemos aprender y leer un poquito más. La conversión espiritual y restauración nacional, que también se dará según Oseas 2, 14, 16. Su seguridad y prosperidad final como nación y el juicio divino para sus opresores, según Amós 9, 11 al 15 y Mateo 25, 31 al 46. Y llegamos al pacto davídico, que este era un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino, todos estos para siempre. Podemos encontrar sobre ello en 2 de Samuel 7, 4 al 16, Primera de Crónicas 17, del 3 al 15. Podemos encontrar un poquito más sobre ello. Este pacto se reserva el derecho de irrumpir el actual reino de los hijos de David, si era necesario el castigo. Pero la perpetuidad del pacto no podía ser quebrantada. Así como el pacto abrahámico garantizaba a Israel una identidad eterna como nación, este también lo estaba haciendo. Y también garantizaba la posesión eterna de la tierra. Así el pacto davídico les garantizaba un trono eterno y un reino eterno. Eso sí, en su momento terrenal. Y llegamos entonces, hermanos, al nuevo pacto, profetizado en el Antiguo Testamento y que tendrá su cumplimiento primario en el reino milenial. Es también un pacto incondicional. Leamos, para poder entender un poquito más sobre esto, Jeremías 3, 31 al 33. Bien, dice así. Perdón, Jeremías 31. Jeremías 31, 31 al 33. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. Se está hablando de este nuevo pacto, profetizado en el Antiguo Testamento. Como lo describe Jeremías, este es un pacto hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es un nuevo pacto en contraste con el pacto mosaico, el cual fue roto por la desobediencia de Israel. En este pacto Dios promete que dará leyes en sus corazones y en sus almas las escribirá, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo, dice. A causa de esta íntima y personal revelación de Dios y su voluntad para con su gente, continuará en Jeremías para declarar, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonará la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este pasaje entonces nos anticipa las circunstancias ideales del reino milenial, donde Cristo reinará y todos que nacerán los hechos acerca de Jesucristo. Aquí un pequeño paréntesis, debemos de recordar lo que les decía en la clase pasada, cuando para los dispensacionalistas el milenio es algo literal, porque no hay según los teólogos dispensacionales, no hay un por qué creer que no puede ser literal y que van a ser 1000 años exactos. Para los que creen en teología del pacto, esto puede ser algo alegórico, así como la Biblia dice que como un día para Dios pueden ser 1000 años y 1000 años un día, pues este milenio no es específicamente que vayan a ser 1000 años como se indica, ¿verdad? Entonces, no será necesario para una persona evangelizar a su vecino, porque los hechos acerca del Señor serán universalmente conocidos. También será un periodo en el cual Dios perdonará el pecado de Israel y les bendecirá abundantemente. Según la teología del pacto, esta descripción de la promesa del pacto, como se da en Jeremías, que esto no se está cumpliendo hoy día, puesto que la iglesia ha sido instruida para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a causa de que hay una casi universal ignorancia de la verdad. Entonces, según la teología del pacto, lo que dicen estos versículos de Jeremías 3, 31 al 33 no es algo que actualmente se cumpla, sino es algo que se cumplirá en el futuro. Sin embargo, dado que el Nuevo Testamento también relaciona a la iglesia con un nuevo pacto, algunos han enseñado que la iglesia cumple el pacto dado a Israel. Y alguna corriente de la teología del pacto sí lo cree así, y algunos no. Aquellos quienes no creen en un futuro reino milenial y una restauración de Israel encuentran el completo cumplimiento ahora en la iglesia. Parte de la teología del pacto, una corriente de la teología del pacto también cree que ese milenio se está viviendo ahora, en este momento, y que las promesas dadas a Israel las está recibiendo la iglesia, porque el pueblo de Dios en este momento es la iglesia, ya ha dejado de ser la iglesia. Es la creencia de una de las corrientes también de la teología del pacto. Otros reconocen la restauración futura de Israel y el reino milenial, considerando que el Nuevo Testamento se refiere al nuevo pacto, tanto como para hacer una aplicación de las verdades generales del pacto futuro con Israel y la iglesia, o para distinguir dos nuevos pactos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa acá. En el primer cuadro, en la primera columna, la gris, vamos a ver un poquito el asunto para dar la comparación. En la columna rosada vemos el pensamiento que tiene o la ideología o la teología del pacto, y en el verde la dispensacional. Veamos primero en el modelo de la historia. Para la teología del pacto, el pacto de obras con Adán, el pacto de gracia con Cristo a favor de los escogidos. Algunos distinguen entre el pacto de redención con Cristo y pacto de gracia con el escogido. En la historia se ve el pacto de obras de esa manera. Mas la teología dispensacional la divide en dispensaciones, que son 7.
La inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, la de la ley, la de la gracia y la del reino, que es donde está la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Eso lo aprendimos anteriormente. ¿Sí? En la historia, así lo ve la teología dispensacional. La teología del pacto ve sencillamente el pacto de obras con Adán y el pacto de gracia con Cristo, y tiene sus subdivisiones, que lo vimos con anterioridad, ¿verdad? La teología del pacto, en la forma en que ve la historia, en la perspectiva de la historia, pues lo ve según la creencia teológica de manera optimista, pues cree que en la actualidad Dios está extendiendo su reino. La teología dispensacional cree más que todo y vive su teología desde la perspectiva en la cual los últimos días, caracterizados por un incremento de la maldad en el mundo y la apostasía en la iglesia. Entonces, ahí usted ya se va dando cuenta, según la teología que usted sigue, cómo es la forma en que ve las cosas. Sin ser enseñados de manera literal, como está acá, pero dése cuenta que la teología dispensacional mueve mucho al cristiano a creer que en los últimos tiempos se sigue incrementando la maldad en el mundo y va a haber apostasía en la iglesia. Entonces, cada vez que se ve algo, comúnmente suele decir alguien, sí, es bíblico. En los últimos días se va a ir incrementando la maldad. Mientras que la teología del pacto, su perspectiva es otra. Su perspectiva la ve desde el punto de vista en el cual Dios está extendiendo su reino. Y Dios sigue extendiendo su reino, utilizando diferentes medios, pero Dios sigue extendiendo su reino. Cuando hablamos del propósito de Dios en la historia, la teología del pacto ve que hay un propósito unificador, redentor. Hay un propósito salvador, unificador. Mas la teología dispensacional piensa que hay dos propósitos distintos. Uno terrenal, o sea, hay un propósito especial para Israel, y otro celestial, que será para la iglesia. También nosotros anteriormente habíamos aprendido esto, y es que para la teología dispensacional se ve diferente al Israel y a la iglesia, mientras que generalmente la teología del pacto lo ve solamente como pactos distintos y ve como a la iglesia actualmente como el pueblo de Dios de la actualidad. Desde la perspectiva de los pactos bíblicos, la teología del pacto lo ve como diferentes administraciones del pacto de la gracia de Dios, mientras que la teología dispensacional ve los pactos bíblicos como señales de periodos de tiempo durante los cuales los tratos de Dios con los hombres han variado. Cuando hablamos de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la teología del pacto los acepta las enseñanzas del Antiguo Testamento, a menos que esté abrogado por el Nuevo. O sea, la teología del pacto sí los acepta, las enseñanzas que hay en el Antiguo Testamento. No acepta aquellos que en el Nuevo Testamento pues los haya anulado, los haya abrogado. Mientras que la teología dispensacional, las prescripciones del Antiguo Testamento no obligan, no se le toma mucha importancia, si quisiéramos verlo de esa manera, a menos que estén reafirmadas en el Nuevo. Ahí sí se le ve un poquito de más valor. O sea que, digámoslo de esas palabras, un poquito más simples y coloquiales, la teología del pacto le da un poquito de más valor, así es el Antiguo Testamento. Esa teología dispensacional le da un poquito de más valor a las que están en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de relación entre Israel y la iglesia, la teología del pacto ve que la iglesia es el Israel espiritual en continuidad con el verdadero Israel del Antiguo Testamento. Es lo que les decía anteriormente. La teología del pacto ve que actualmente la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Es el Israel que ha venido en continuidad, ¿sí? No los ve como algo distinto, sino que nos ve ahorita en la iglesia, y las promesas que tenía Israel pues pueden ser recibidas por la iglesia en este momento. Mientras que la teología dispensacional ve a la iglesia que es el pueblo espiritual de Dios, distinto de Israel, que es su pueblo físico. La teología dispensacional cree entonces que Israel es diferente, son el pueblo físico de Dios, y la iglesia es diferente, es el pueblo espiritual de Dios. Mientras que la teología del pacto ve a la iglesia como continuidad del Israel espiritual. Entonces nos ve a nosotros, la iglesia, como el Israel espiritual de Dios.
no hay una distinción, ¿verdad? Cuando hablamos de las profecías del Antiguo Testamento, la teología del pacto, pues ve que las profecías del Antiguo Testamento también son parte para la iglesia, mientras que el dispensacional cree que son para Israel. Cuando hablamos de la era de la iglesia, la teología del pacto cree de la iglesia que es la continuidad del propósito redentor de Dios. Inicia en Israel y continúa ahora en este tiempo en la era de la iglesia. Mientras que la teología del pacto, cuando hablamos de la iglesia, cree que es un paréntesis entre la manifestación pasada y futura del reino. Estamos como en medio. La era de la iglesia es como el medio. En Israel hubo una etapa, será en el milenio cuando venga Dios, y en este momento pues estamos como un paréntesis, como en el medio. Diferente a lo que cree la teología del pacto, que cree que es la continuidad. El papel del Espíritu Santo. Para la teología del pacto, el Espíritu Santo mora en el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Y la teología dispensacional cree que el Espíritu Santo mora en el pueblo de Dios desde el Pentecostés hasta el rapto, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de que para la teología del pacto, el pacto unificado generalmente apoya el bautismo de los niños. Esa es una diferencia muy grande. Las iglesias que creen la teología del pacto en general aún bautizan niños. A diferencia de lo que hace la Iglesia Católica Romana, ellos creen que el bautismo actual es la circuncisión que se hacía anteriormente. Anteriormente con Abraham había un pacto y la señal del pacto era la circuncisión de los niños. Y actualmente en este pacto con ellos, el bautismo es la circuncisión de este tiempo. Por eso bautizan ellos niños. Mientras que la teología dispensacional crea una distinción entre Israel e iglesia y se usa para apoyar el bautismo de adultos, no de niños. Hay algunas implicaciones sociales y aquí pues se enfatiza un mandato cultural, mientras que en la teología dispensacional la única manera de salvar al mundo es salvando individuos. Por lo tanto, el evangelismo tiene prioridad sobre la acción social. Por esos puntos vemos una diferencia muy grande entre la teología del pacto y la dispensacional. La teología dispensacional motiva mucho a poder evangelizar incluso en las calles, en los mercados, de manera individual, mientras que la teología del pacto enfatiza mucho a poder llegar a culturas, a pueblos, ¿verdad? Porque se enfatiza mucho ahí. Cuando hablamos de escatología, del final de los tiempos, la teología del pacto generalmente que es amilenarista, raramente es postmilenarista y a veces es premilenarista, mientras que la teología dispensacional es premilenarista, o sea, estamos antes del milenio y se cree mucho también en que estamos esperando la gran tribulación. Si usted no entiende mucho los datos que hablábamos escatológicos, la teología del pacto, cuando habla de amilenarista, pues algunas corrientes de la teología del pacto creen que el milenio lo estamos viviendo ya de manera espiritual y que el milenio no es literal, no es que vayan a ser 1000 años, porque un día para Dios son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y por eso, cuando hablamos de milenio, para la teología del pacto es simbólico, ¿sí? A veces se identifica con la era de la iglesia, con lo que estamos viviendo ahorita, como que estamos viviendo el milenio. Pero para la teología dispensacional es literal, será un reino de 1000 años y será en la tierra tras la segunda venida, ¿verdad? O sea que no estamos todavía viviendo en ello, como lo piensa entonces la teología del pacto. Vemos entonces que sí hay distinciones bastante cuando hablamos de la comparación entre la teología del pacto y la teología dispensacional, ¿verdad?